Buen día, mi nombre es Brenda Flores Mena, soy alumna de tercer grado de la carrera de Terapia Física y en este video presentaré mi proyecto correspondiente al bloque 3 de la materia de geriatría. El nombre de este proyecto es tanatología. La tanatología proporciona ayuda profesional al paciente en etapa terminal, así como a sus familiares. Es decir, la tanatología no se va a centrar únicamente en la persona cercana a la muerte, sino que también en su entorno, todas aquellas personas que lo estén apoyando, acompañando en este proceso. Y bueno, tiene como objetivos preparar a la gente a asumir la muerte, ya sea propia o de personas cercanas, como es lo que estaba explicando anteriormente. Y esta etapa se le conoce como la aceptación. También enseña cómo tratar de una manera humana e inteligente a la persona cercana a la muerte, ya que recordemos que la tanatología se centra mucho en la muerte digna. También un punto muy importante relacionado con el anterior es que más que un aspecto psicológico, la tanatología se acentúa mucho en la importancia de las emociones, el sentir de la persona que está pasando por ese proceso y las personas que lo están acompañando. Dentro de los aspectos legales podemos englobar todas aquellas decisiones a tomar al final de la vida, tanto lo relacionado con la parte moral religiosa como la disposición de bienes materiales. Y bueno, 3 puntos importantes dentro de estos son el testamento vital, la ley de voluntad anticipada y el testamento jurídico. El testamento vital es un documento en el que una persona, en ejercicio de sus facultades, pide que se le respeten sus deseos en cuanto al cuidado de su salud a futuro. Aquí estaré poniendo un ejemplo. Y bueno, la posición más frecuente es la no prolongación de vida por medios extraordinarios. La ley de voluntad anticipada tiene como objetivo establecer y regular normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de las personas en cuanto a la negación de someterse a tratamientos, procedimientos médicos con el objetivo de prolongar su vida de manera innecesaria. Y bueno, esta está enfocada principalmente en la ortotanasia, que básicamente es lo que conocemos como la muerte digna. El testamento jurídico es un documento oficial donde se representa la voluntad del fallecido. Se expresa la finalidad que deberá darse a las pertenencias de la persona, así como la forma de utilizarse o asignarse a cada uno de los miembros mencionados en el documento. El paciente terminal es aquel que sufre un proceso agudo o crónico de algún diagnóstico que lo lleva a una situación clínica irreversible y lo conduce a una muerte en un plazo menor de 6 meses. Y bueno, con los pacientes terminales vienen los cuidados paliativos, de los cuales voy a estar hablando posteriormente. La muerte se le conoce como la pérdida total de las funciones vitales. Y a lo largo de este video he mencionado en repetidas ocasiones a los pacientes terminales, que de nuevo son aquellos cercanos a la muerte. Sin embargo, la muerte no tiene una fecha establecida. En muchas ocasiones, esta llega a presentarse de manera inesperada y repentina. En cambio, el duelo, según la Real Academia Española, son las demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien, expresadas con dolor, lástima, aflicción o pesar. A continuación, estaré explicando 9 tipos de duelo. El duelo anticipado ocurre cuando se sabe que se sufrirá una pérdida imperiosa, sin embargo, esta todavía no sucede. Por ejemplo, una enfermedad incurable, un largo viaje o un divorcio. Y bueno, este tipo de duelo suele prolongarse por mucho tiempo, ya que, como ya había dicho anteriormente, este se presenta desde antes de que suceda la pérdida.
El duelo patológico o complicado sucede cuando la pérdida no es aceptada, es decir, la persona se encuentra en una fase de negación. Y digamos que lo que ocurre en estas personas es que en su mente se activan cierto tipo de mecanismo de protección ante un hecho que le causa sufrimiento. En el duelo sin resolver, como su nombre lo indica, se refiere a que la etapa de duelo está presente por tiempo superior a los 18 a 24 meses. En el duelo ausente es cuando la persona niega que han ocurrido situaciones que han causado sufrimiento. Nuevamente estamos hablando de la etapa de negación, donde la persona se niega a afrontar estas situaciones. El duelo retardado, o también llamado duelo congelado, es aquel visto en las personas que controlan excesivamente sus emociones y quieren mantener una imagen de fortaleza hacia su entorno. El duelo inhibido se presenta en las personas que tienen problemas para manifestar sus emociones. Comúnmente ocurre en los niños porque no saben cómo expresar sus sentimientos. Sin embargo, este tipo de duelo también ocurre en los padres cuando se mantienen en una postura fuertes con el propósito de no dañar o no lastimar más a sus hijos. Al contrario del anterior, en el duelo intensificado, la persona libera todo lo que tiene por dentro, sin reprimir sus emociones, es decir, grita, llora e incluso hasta se ríe. Y bueno, muchos creen que es la mejor manera de superar un duelo, sin embargo, esta reacción puede conllevar a un cuadro de depresión. En el duelo desautorizado existe un rechazo del entorno hacia el dolor que padece una persona. En estos casos, como el entorno no está pasando por el mismo sufrimiento, asume que debe de dejar de sufrir y continuar con su vida. Y por último, en el duelo distorsionado ocurre cuando la persona previamente ha experimentado un duelo y a corto plazo se encuentra viviendo un nuevo duelo. En estos casos, la reacción suele ser muy fuerte y desproporcionada. Los cuidados paliativos son aquellos que se le brindan al paciente en etapa terminal. Proporcionan un alivio en sus síntomas e integran los aspectos psicológicos y espirituales del paciente, al igual que ofrecen un soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible antes de su muerte. Y también ofrecen un sistema de apoyo para la familia durante la enfermedad y el duelo. Y todo esto, los cuidados se esperan que se realicen en un entorno favorable para el paciente. Normalmente es en su domicilio. Como ya hemos visto a lo largo de todo este video, cuando la persona ya se le denomina como paciente terminal, es de suma importancia el apoyo familiar. Y bueno, estas personas deben de cumplir con ciertos puntos muy importantes, empezando por el aceptar los síntomas del paciente, así como su progresivo debilitamiento y su clara dependencia hacia ellos. También es necesario mantener una buena comunicación entre los familiares y el paciente, así como brindarle los cuidados que requiere y también darle apoyo emocional, que es un punto muy importante, al igual que el adaptar el área en donde se va a mantener el paciente, ya sea ordenando todo, manteniendo las cosas con cierto orden o etiquetados incluso. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.